Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Entonces, vamos a ver qué es lo que significan los nombres y atributos de Allah. Y cuáles, para conocer a Dios y conocer sus nombres y atributos. Como habíamos dicho, que la creencia en los nombres y atributos de Allah quiere decir creer firmemente y reconocerle a Allah los nombres y atributos que Él ha mencionado sobre sí mismo o de sí mismo en el Corán y en los dichos del profeta Muhammad, es decir, la sunna, los hadices auténticos del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Entonces, como hemos visto, ejemplo, como Allah es uno de los nombres de Allah, es el nombre exclusivo y propio de Dios, que no tiene género ni número, y que indica el monoteísmo, ¿no? Y también indica, digamos, que el nombre de Dios y que el término Dios puede tener género o número, ¿ya? Entonces, pero lo más importante es cuál es el significado del contenido, ¿no? Lo que más importa es el contenido, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que significa Allah o Jehová, etcétera? Si significa que es el Dios único, el verdadero, y el que tiene completamente los atributos de la perfección, y es el único que merece ser adorado, sin intermediarios, sin socios, no tiene hijos, no tiene copartícipes, que Él es el que nos da la vida, nos da la muerte, el único que puede perdonar nuestros pecados, que puede responder nuestras súplicas. Eso es lo que significa Allah, eso es lo que significa Dios, ¿ya? Entonces, pero si es con otro significado, ahí está el problema. Entonces, la creencia en los nombres y atributos de Allah implica creer en los nombres y atributos que Dios ha mencionado o que Dios se ha descrito a sí mismo en el Corán y en la Sunna, sin interpretación, sin omisión, ni tergiversación, ni comparación. Recuerdo, o repito, la creencia en los nombres y atributos de Allah implica no interpretar los nombres, no interpretar los nombres y atributos de Allah. Y voy a poner ejemplos. No omitir nada de los nombres y atributos de Allah. No tergiversar o distorsionar un nombre o un atributo de Allah. Ni comparar un nombre o un atributo de Allah con un objeto o con una persona. Vamos a ver ejemplos. Durante la clase pasada hemos citado que Allah es el nombre propio y exclusivo de Dios. Es decir,
no está permitido poner este nombre a algo o a alguien que no sea Dios. Este nombre es exclusivo de Dios. Es exclusivo de Dios. Otro nombre, Ar-Rahman. Como siempre leemos, cuando comenzamos la lectura del Corán, decimos, después de A'udhu billahi minash shaitanir rajim, decimos Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. No está permitido poner a una persona o, nombrar algo con este nombre de Ar-Rahman o Ar-Rahim, que es el clemente, el misericordioso. Porque el significado de este nombre, y este nombre en sí, solamente pertenece a Allah. Solo pertenece a Allah. Porque el significado de Ar-Rahman, el misericordioso, es el que es misericordioso con toda su creación. Con toda su creación. Es decir, los sustenta, los ha creado, les da vida, no los priva del sol, ni de la lluvia, ni del oxígeno, aunque hasta los ateos, Dios es misericordioso con ellos. Es decir, no les quita la vida por el hecho de que han creído que Dios no existe. Dios no quita la vida tampoco, o quita la lluvia, o quita su sustento a las personas que adoran a otros dioses, ¿no? Que asocian a Dios en la adoración. No. ¿Por qué? Porque Dios es Rahman, es misericordioso con toda su criatura. Con los animales, con los peces, con los pájaros, con todos. ¿Ya? Ar-Rahim, que es también otro nombre, es también atributo que solamente le pertenece a Allah y que no se puede poner ese nombre a alguien, o algo, excepto a Allah. ¿Por qué? Porque ese nombre lo que significa es que Dios es clemente con los que creen en Él. Esa clemencia o esa compasión es especial solo para los que creen en Dios. Solo para los que creen en Dios. ¿Ya? Les responde las súplicas porque creen en Él. Y para responder la súplica implica creer en Dios. Les perdona los pecados porque el perdón de pecados implica creer en Dios y creer que Dios es el único que perdona los pecados. Tal y como Dios dice en el Corán, ciertamente Allah no perdona a aquellos que le asocian a Él en la adoración, pero perdona los demás pecados a quien quiera, ¿no? Que puede ser otros pecados que son menores que el politeísmo o la idolatría, como hemos visto durante las clases pasadas. Está bien, pero se puede nombrar a una persona diciendo Abdurrahman o Abdurrahim, es decir, el siervo del Rahman, el siervo del clemente, el siervo del compasivo, ¿ya? El siervo de Allah, Abdullah. Estos son nombres y son los mejores nombres en el Islam. Abdullah, Abdurrahman, ¿no? El siervo de Allah, el siervo del clemente o del misericordioso, porque indican que esta persona es siervo de Dios, siervo, ¿no?, de Allah, es siervo del misericordioso. También hay nombres como Abdul Ghaffar, Abdul Ghafur, Abdul Karim, ¿no? El siervo del perdonador, el siervo del que ama el perdón, el siervo del generoso o del más generoso, ¿ya? Abdul Sattar, el siervo del que, oculta los defectos, ¿no?, de la gente, es decir, no los hace en público, etc. Entonces, todos los nombres de Allah, ¿ya? O sea, los 99, ¿ya?
Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghani, Abdul Ghani, el siervo de rico, ¿ya? Abdul Ghani, el siervo de rico, etcétera, ¿ya? O sea, en este caso sí se puede nombrar a una persona, se le puede poner el nombre de el siervo de Abdu y agregar o modificar el nombre de Allah, ¿ya? Abdullah, Abdurrahman, etcétera. Entonces, creer que esos nombres son únicamente para Allah. Y no se puede usar esos nombres para personas o para objetos. ¿Ya? No se puede. Y con esos nombres pedimos a Allah también. ¿Ya? Decimos, Ya Allah, oh Allah. Y el musulmán debe saber cuál es la manera, la forma de cómo suplicar a Dios, de cómo suplicar a Allah. Porque a Allah, o sea, le gusta escuchar sus nombres. O es más probable responder la súplica del musulmán que al comienzo llama a Allah con sus nombres. Llama a Allah por sus nombres. Y dice, Ya Allah, ya, es decir, oh, ya, es un llamativo, ¿no? Es como estás llamando, ¿ya? Oh Allah, Ya Rahman, oh misericordioso, Ya Rahim, oh clemente, ¿no? Entonces, bueno, Allah, después puedes pedir cualquier cosa. También nos ha enseñado los sabios que cuando quieres pedir perdón, dices, oh perdonador, oh Ya Ghaffar, Allahumma innaka afuun, ¿no? Como nos ha enseñado también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Cuando Aisha, que Allah esté complacido con ella, le preguntó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué diría si supiera la noche del decreto, ¿no? La Laylat al-Qadr, en el mes de Ramadán, en los 10 o las 10 últimas noches del mes de Ramadán? Una de ellas es la noche del decreto, que es mejor que 1000 meses, como Dios dice en el Corán. Entonces él le decía, di Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tú eres el perdonador, amas el perdón, perdona nuestros pecados, o perdóname, o perdona mis pecados. ¿Ya? Entonces, cuando quieres pedir perdón, llamas a Dios con su nombre, el perdonador, o Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Ghafur, y dices, Ya Afu, Allahumma innaka afuun, ¿no? Confirmas a Dios que Él es el único perdonador, es el único que perdona los pecados. De hecho, figura en un hadith que Dios perdona varias veces, infinitas veces, a sus siervos que se arrepientan también varias veces, que aunque cometen un pecado, luego se arrepientan. Y cuando lo cometen de nuevo, se arrepientan. Y cuando lo cometen de nuevo, se arrepientan. Entonces, cada vez que se arrepientan, Dios les perdona los pecados. ¿Por qué? Dios dijo que han sabido que hay un Dios que perdona los pecados, ¿no? Entonces, han acudido a Él. Este es el significado del hadith, ¿no? O sea, no han acudido a otro Dios o a un santo, una imagen. Obviamente que no les serán perdonados los pecados, sino han acudido verdaderamente al perdonador, o al perdonador verdadero. Entonces, por esa razón Dios perdona a sus siervos cada vez que se arrepientan de un pecado, aunque lo cometen varias veces. Pero eso no quiere decir que se puede cometer un pecado varias veces y arrepentirse varias veces, sino es cuando uno toma la decisión de no volver a cometer ese pecado, pero después de un tiempo, debido a la fe débil y debido, a la baja de fe, pues ha cometido o ha caído en el mismo pecado, pero no ha tenido la intención, no ha tenido una intención previa de hacerlo, o cuando se ha arrepentido a Dios, o sea, no tenía la intención de volver a hacerlo,
sino tomó la decisión de no volver a cometerlo, pero después, debido a una fe débil o debido a su fe débil, lo ha cometido nuevamente, y de hecho, si se arrepiente, entonces Dios le perdonará el pecado. Muy bien. Entonces, esos son algunos ejemplos sobre los nombres de Dios y también sobre sus atributos. Tenemos que saber también que Dios en el Corán nos dice que Dios ve, Dios observa, Dios conoce, Dios se sienta, ¿no? Como Dios dice en el Corán, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Ha creado los cielos y la tierra en 6 días y luego se asentó sobre su trono o sobre el trono. El hecho de sentarse, ¿ya? El hecho también de ver, el hecho de observar, el hecho de saber y conocer las cosas y tener conocimiento de las cosas, el hecho de también escuchar, oír, porque Dios también dice que Dios escucha, todo lo oye, todo lo ve, como Dios dice en el Corán. Dios tiene esas características, pero la diferencia ¿dónde está? La diferencia está en que esas características no son de ninguna forma comparecidas a las características del ser humano o de otro ser que tiene, digamos, o que puede también ver, escuchar, saber, observar, etc. No. O sentarse. Dios, o sea, cuando leemos en el Corán que se asentó sobre el trono, no quiere decir que se sienta como nosotros. Nos sentamos en una silla o en un sofá. No. No tiene, la regla es que no tiene comparecido alguno. No hay nada ni nadie que se asemeje a Dios, que se asemeje a Allah. Cuando leemos que Dios escucha, no quiere decir que escucha con 2 orejas. Con 2 orejas, ¿no? O como escucha el ser humano, como escucha un animal o un insecto. No. Ninguna de sus criaturas parece a Dios en el oído o en la vista o en el habla, ¿no? También Dios habla. También Dios, figura en el Corán que Dios va y viene, o sea, no va y viene con 2 pies, como tenemos nosotros, o con 4, como tienen animales, ¿no? O gateando, no. O sea, Dios no tiene semejante alguno. No tiene semejante alguno. Eso es muy importante. Por eso, o sea, al comienzo de la clase dejé claro que la regla es que creer en los nombres y atributos de Allah que Dios ha mencionado en el Corán, o que están mencionados en el Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin interpretación, sin tergiversación, sin comparación y sin omisión. Decir que no, Allah no puede ver. No, Allah sí ve. Pero, o sea, no se puede omitir esto, es decir que Allah no puede ver. No, sí Dios ve. Tampoco no se puede interpretar, decir, sí, Dios ve, pero Dios creo que ve con un ojo, no más, o con 3. No se puede interpretar con qué Dios o cómo Dios ve. No se puede interpretar o omitir, digamos, el oído de Dios, ¿ya? O el conocimiento de Dios, que Dios, entonces conoce o sabe porque tiene memoria, o tiene, digamos, mente, tiene razón. No es como Dios no se comparece de ninguna forma con sus criaturas, o con las características que tienen sus criaturas. Dios tiene completamente los atributos de la perfección. Eso también es otra cosa. Dios tiene completamente los atributos de la perfección. Dios es perfecto en todo. Dios es perfecto, tiene la perfección en todos sus nombres y atributos. Es decir, su misericordia es perfecta.
Su justicia es perfecta. Sus leyes son perfectas. ¿Qué quiere decir la perfección? Es decir, que están libres de defecto o de errores. Dios está libre de defectos y de error. Tanto en sus nombres, como en sus atributos, como en su palabra, como en sus leyes, como en su creación, en su sustento, en su control del mundo, en su dominio. Dios siempre recordemos que Dios tiene completamente los atributos de la perfección. Dios también se molesta, sí. Dios se molesta, como figura en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay pecados que cuando el musulmán los comete, por ejemplo como el adulterio, Dios se molesta con el que ha cometido ese pecado. O ese pecado, digamos, hace que Dios se molesta. Porque Dios tiene vergüenza porque Dios también tiene celos, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no como el nuestro, sino Dios tiene celos de que sus leyes se transgreden. Se transgreden. ¿Ya? Entonces, también Dios se ríe, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith. Dios se pone contento, como también dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith, en que cuando el musulmán vuelve al camino y se arrepiente, Dios se pone más contento que aquel hombre que ha perdido su camello en el desierto y entonces se entregó ya y pensó que ya perdió todo y estaba esperando la muerte, y luego dentro de un rato entonces vino su camello y entonces y lo vio y dijo, por equivocación y debido a su alegría digamos extrema, dijo, te agradezco Dios, o te agradezco, tú eres mi siervo y yo soy tu Dios. Dijo a Dios que yo soy tu Dios y tú eres mi siervo. Se equivocó debido a la alegría que él tenía cuando su camello volvió a él y no perdió, porque estuvo en pleno desierto, no tenía comida, ya perdió la comida, perdió el agua. Entonces, ¿qué estaba esperando? Estaba esperando la muerte. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este hadith dijo que Allah está más contento con el musulmán que se arrepiente de un pecado, que vuelve a Dios, que a ese hombre que se puso muy contento y por alegría se equivocó y dijo que tú eres mi Dios, tú eres mi siervo y yo soy tu Dios. Entonces Dios se pone contento también. Bueno, generalmente hay varios nombres y atributos de Allah y hemos puesto algunos ejemplos al respecto. Lo que más importante es no creer y aceptar todos los nombres y atributos de Allah que figuran en el Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto uno. Dos, no interpretarlos, digamos, a nuestra manera. No omitir nada de ellos. No compararlos con otros seres. Y no, no desactivarlos, no distorsionarlos. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Y recordemos que Dios dice en el capítulo 112, di Muhammad, Él es Allah uno, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Allah es el absoluto, es decir, del que todos necesitamos, mientras Él no necesita de nadie. Lam yalid wa lam yulad, no engendró a nadie, ni ha sido engendrado. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, y no hay nada ni nadie que se asemeje a Él. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él, ¿no? Algunos dicen que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza,
No, no. Nosotros, los seres humanos, no comparecemos de ninguna forma a Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Dios está por encima de todos los seres. Dios, tiene completamente la perfección en sus nombres y atributos. ¿Ya? Entonces, con eso llegamos a terminar la clase. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie con ese conocimiento, que nos perdone los pecados y que siempre nos ayude para poner ese conocimiento en práctica. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.